Al pueblo dominicano que sigue el entretenimiento y el humor, este fin de semana se nos dio la información, despertamos con que ayer domingo fue encontrado muerto en su residencia el popular humorista Nicolás Díaz, conocido como Margaro. Ahí tienen una parte de él en una de las participaciones de La Escuelota. Él ha estado o estuvo padeciendo de diferentes aquejamientos de salud y su vida, a pesar de ser un humorista, tenía muchos vicios de tristeza, de dolor, tal vez de que no tenía en su entorno a gente que más que los compañeros o algunos colegas que le dieron el espaldarazo en sus últimos años, pero al parecer lucía un tanto abandonado. Ahí la parte de su legado, nosotros lo vimos ayer porque mucha gente se hizo eco a través de las redes sociales, y la verdad es que nosotros nos unimos al dolor de la familia de Margaro, que dicho sea de paso no la conocemos, pero me imagino que sí, que tendrá sus familiares cercanos que estarán en este proceso de duelo, y nosotros, todos los que vivimos cerca, que disfrutamos del humor de Margaro, pues deseamos paz a su alma. Paz a su alma, porque realmente trabajó mucho en vida y a veces a uno le duele un poco, le consterna un poco que una figura que tuvo tantas oportunidades y que ha participado en tantos elementos importantes de la vida pública nacional termine tal vez un tanto aislado de la sociedad. Así es, Margaro fue una figura en la época de La Escuelota bastante conocida, uno de los personajes más ocurrentes que tenía esa participación. Y nada, a sus familiares nuestras condolencias ante la partida física, y a sus amigos más cercanos también, que compartieron con él a través de los medios de comunicación y demás. Y aprovechar la ocasión para decir una información sobre Margaro, que ayer decía Bolívar Valera, quien trabajó en el Mañanero en su última etapa, que no se están haciendo colectas para Margaro porque hay gente aprovechándose de la muerte de él para obtener algún tipo de rentabilidad económica de eso. Los gastos funerarios fueron saldos. Cualquier tema que no sea directamente con la familia, no caiga en ese gancho. No se está haciendo colectas para Margaro porque se costeó todo lo relativo a sus honras fúnebres, a su despedida ya, a la partida física de esta tierra. Eso fue costeado para que no caiga en un gancho usted y pierda el dinero tratando de hacer quizás una buena obra. Está siendo bondadoso. Otras condolencias, no sé si usted va a mencionar. Otras condolencias son la de la madre de Susana Itaína Gotró, doña Yolanda de Wint, que falleció también la madrugada de este domingo. Nosotros desde aquí queremos externar a la familia de Susana, a ella misma, nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su madre, doña Yolanda. Para ella y para todos sus familiares, para sus y demás, pues estamos con ustedes en este difícil momento. Bueno, decir de Margaro, volver la figura de Margaro, bueno, uno de los humoristas que estuvo en el equipo pesado de don Freddy Veracoito. Durante el tiempo que estuvo trabajando con Freddy, se destacó en el humor repentista, básicamente, y hizo un personaje, hizo una figura de este hombre campechano, este hombre de pueblo, de barrio, y logró penetrar hasta el gusto popular de los dominicanos a través del humor, y permaneció por mucho tiempo durante la escena artística del país. Como todo ser humano, tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, tiene problemas familiares. Y entonces al final de su vida, ya ustedes ven cómo se despide de él, de esta tierra. Y en el año 2019, del 18 creo que fue, con la ayuda del gobierno,
Nicolás Díaz Margaro, como se le conocía popularmente, logró conseguir su casa en el sector de Herrera, que fue donde falleció en el día de ayer y que conocimos la infausta noticia de su despedida de la tierra. Así que un espacio, caramba, que nadie quisiera dedicarlo a despedir una figura del humor dominicano, porque todos hemos tenido que preparar una sonrisa para respaldarlo a él en un momento determinado, cuando hacía un chiste, cuando salía con sus ocurrencias, no solo con don Freddy Veracoigo, sino con otros, en otros programas de televisión, como Robertico Salcedo, que trabajó mucho tiempo con él, y en otros programas de radio. Así que desde aquí pasa su alma y caramba, la vida tiene que continuar, lamentablemente. Así es, muy lamentable. Bueno, y pasamos a otro tema. También esta semana pasada se dio un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que desde 1973, en un caso que se le conoce como Roe versus Wade, el caso de una mujer que en esa época, 1970 y algo, antes del 73, que fue donde la Corte falló, había intentado en el estado de Texas abortar era su tercer hijo y ella tenía 2 hijos, iba para el tercero y quería abortar, pero como las leyes en Texas no se lo permitían, pues ella sometió al condado de Texas y en esta parte falló. La señora llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, llevando esto un proceso donde la Corte se acogió a los derechos de la mujer para poder decidir sobre si quería o no tener hijos. Dicho sea de paso, en esa época y todavía en muchos otros países se tenía una de las conocidas causales que aquí en República Dominicana están, que es la permisión del aborto en caso de que esté en peligro la vida de la madre. En esa ocasión lo que utilizaron 2 abogadas recién graduadas en esa época para argumentar contra la Corte o a favor de ella fue que había sido violada. Elemento que luego, años más tarde, en los 80s, se había caído por entrevistas que dieron, donde lo que le decían las abogadas es que la pusimos a firmar porque el bien que imperaba, oigan bien, el bien que imperaba y que debía imperar y primar era que la mujer debía tener derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre la vida de un no nacido. Esto que tenía años, fíjense, del 73 al 2022, calculen ustedes cuánto tiempo es, esto tenía años siendo la batuta de los Estados Unidos. Las clínicas abortivas eran legales completamente y la situación que acarreó esto, hablamos de que más de 60 millones de criaturas, se tienen estipuladas que fueron asesinadas en el contexto de la permisividad del aborto, porque la mujer tiene derecho, según este fallo de la Corte Suprema en ese momento. Esta semana, como decíamos, este fin de semana, se dio un fallo en reverso, un fallo histórico de esa historia que fue Roe versus Wade. Henry Wade era el fiscal que atacaba a Joe Roe, que era el nombre tal vez popular, porque tenía otro nombre la mujer que llevó este caso a la justicia, pero que a pesar de todo, ella tuvo la criatura y la dio en adopción, porque el proceso también fue bastante complejo y largo. Ahora, el mundo está viendo el revés que está dando los Estados Unidos. Desde ese día han estado las manifestaciones pro abortistas, todos los gremios, porque hay que decir que Estados Unidos se dividió en gran parte por los pro vida y los pro abortistas. Todo el mundo manifestando sus argumentaciones, que si usted las quiere escuchar pueden ser buenas y válidas, pero volvemos al punto de quién tiene derecho a decidir sobre la vida de un no nacido. ¿Quién puede decidir que un no nacido tiene derecho a vivir o no? ¿Es la madre que tiene que hacerlo? ¿Son las circunstancias que se dan, sobre todo por las causales que se han mencionado aquí? Una de esas causales que mencionamos que siempre se ha cumplido es cuando la vida de la madre está en peligro. Yo les puedo decir, hace un rato me acabo de enterar que una de mis empleadas dio a luz
su vida estaba en riesgo por la alta presión, por la situación de diabetes, y nosotros estábamos muy asustados por ella porque siempre que la chequeaban, la sacaban de emergencia. No era la fecha de ella dar a luz todavía, era para la segunda semana de julio, y miren la fecha en la que dio a luz, una cesárea, porque en la clínica los doctores dijeron que su vida estaba en peligro, había que hacerla dar a luz o había que sacarle la criatura. Eso pasó hace unas horas aquí en República Dominicana. Siempre se ha trabajado salvando la vida de la madre. Ahora hay otras dos causales que están en nuestro país, cuando es una mujer violada y cuando la criatura es inviable a la vida. Si es inviable a la vida, el cuerpo, que es una máquina perfecta, la expulsará como hace en otras ocasiones. Y estas son las situaciones que nos llevan a pensar de qué lado está el mundo en este momento, qué está pasando con este fallo y cómo impacta a otros países como el nuestro. Por ejemplo, cómo impacta a la República Dominicana ese revés que da la Corte Suprema, que desde el 73 estaba prohibido o despenalizado, mejor dicho, el aborto, que una mujer podía ir a una clínica cualquiera y decir yo decido que no lo quiero tener, sin la mediación de las causales. Y a mí me gustaría, señor director, que pudiéramos ver los estados que ya han fallado, han firmado ese no revés del aborto, donde lo penalizan completamente, salvo, como decíamos, que esté en peligro la vida de la madre. El gobernador de West Virginia, firmando ahí la ley Provida. Seguimos, por favor, vamos a hacerlo un poquito más rápido, señor director, por favor. Ahí está el de Oklahoma, exigiendo el decreto de prohibición del aborto. El de Iowa, también, seguimos con esto. El de Ohio, firmando la ley antiaborto. Miren las caras de cada una de las personas que estén en el entorno. En Missouri, concluyen los abortos. En Florida, que se declara a favor de la vida. En Texas también dicen el fin del aborto en este estado, que fue donde se originó el fallo. ¿Dónde estamos aquí? En Montana, también firmando esto. En Georgia, firmando en contra del aborto. Seguimos, señor director. En Alabama también prohibición absoluta. Y así hay en Arizona, así hay alrededor de 3 estados que ya han firmado, Mississippi, ley antiaborto, entre otros. Esto definitivamente traerá una ola. Aquí está en Alabama que acaban, según lo que el fiscal menciona, cerraron todas las clínicas abortivas que había en este momento abiertas. En el instante que esto se da, se cierran inmediatamente. Miren, quiero que se toque el tema desde la concepción de la vida. Fíjense que aquí el caso Roe versus Wade, lo que nos decía era que la mujer, y a lo que se acogieron los jueces en ese momento, en 1973, era que la mujer tenía derecho a decidir sobre su cuerpo. Fíjense cuánto hemos evolucionado de aquí a eso, que ahora estamos hablando, si tenemos el derecho, nosotras las mujeres, de decidir sobre el cuerpo de otra criatura, aún la tengamos dentro de nuestro cuerpo, que esa es la premisa donde debemos partir. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo, a pintarme el pelo, a cortármelo, a hacerme las uñas, a hacerme un tatuaje, a colocarme un piercing, a ponerme lo que yo quiera. Sobre mi cuerpo tengo derecho, pero tengo derecho sobre otra criatura que está dentro de mi cuerpo, que puede llevar una carga genética distinta, un tipo sanguíneo distinto, que tiene órganos y que tiene una masa diferente a la mía, así yo sea la portadora de esa criatura. ¿Tengo derecho yo a esto? El artículo 37 de la Constitución Dominicana es clara cuando dice de la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Y en base a esto es que muchas personas en República Dominicana están trabajando y han luchado durante más de 20 años para que no se permita el aborto. A pesar de que tenemos que ser claros que cuando la vida de la madre está en peligro, siempre se va a elegir por salvar la vida de la madre. Aún así, y es un caso muy común también en República Dominicana, muchas veces la madre dice, no, vamos a seguir. A pesar de que vamos a seguir, yo quiero arriesgarme a ver hasta dónde lo llevo. Ahora, en República Dominicana se ha trabajado por la mayoría de veces por rescatar y por salvar la vida de la madre.
Entonces, esto es un tema que nos debe llamar mucho a reflexión. Algunos, en su intento de ver a los pro vida como personas retrógradas, han tratado de minimizar, de dañar el tema del respeto al derecho a la vida. Y repito, una mujer puede tener derecho a muchas cosas, mas no nos deben permitir el derecho a matar a una criatura inocente que por la circunstancia que fuera no pidió nacer, pero sobre todo que somos solamente portadoras de la misma. Y aquí, con este fallo de la Corte Suprema, sabremos que se avecinan muchas cosas intensas. Sin embargo, ya hay otros países que también se han proclamado. En Polonia, el Parlamento polaco dice que no al aborto. Es otra de las jurisdicciones internacionales que están diciendo que no. Rechazó el Parlamento polaco legalizar el aborto. Hay un tema importante con relación a esto. Estamos viendo cómo en muchos otros países se está determinando revisar si esas políticas abortistas son lo que realmente necesitan esas poblaciones. Ojalá que se vea desde esta concepción, desde esa perspectiva. Derechos tenemos las mujeres y yo quiero ser la que decida cómo desarrollar las cosas de mi vida, pero no puedo tener derecho a decidir sobre la vida de otra criatura, así sea yo la que la aporte. Ahí están, por cierto, los jueces, los que están en azul son los que fallaron a favor de la eliminación de cambiar este fallo Roe versus Wade de 1973. Ahí están, que no les puedo leer los nombres por la distancia, pero sí podemos ver lo que son mayoría, los que han decidido en este momento echar para atrás y decir el aborto es ilegal, es inconstitucional, según esta Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay que decir que el aborto, que lo que ahí se hizo no es la negación del aborto como un derecho, sino como un derecho constitucional, que era básicamente lo que estaba consagrado en ese momento en la Constitución, o que no está consagrado en la Constitución, sino que a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte se le da rango constitucional en un estado federal como el de Estados Unidos, donde hay, digamos que una sombrilla, que es el Estado federal, y otro protegido, que es el Estado estatal, así como suena, redundante. Básicamente lo que se le deja es al Estado. Decida usted qué va a pasar con esa criatura o con ese conflicto que se da entre partes. Ahí está la discusión, una discusión que no dejará de existir, que seguirá presente, que forma en alguna medida parte de las discusiones de esta generación, de esta época, pero que sobre la mesa queda un nuevo elemento, y es que habrá 50 opciones diferentes en Estados Unidos de qué es válido y qué no en este concepto de discusiones sobre el aborto. Bueno, no sé si nos vamos a los periódicos o continuamos con los comentarios. En 4 minutos. Vamos entonces yo quiero en otro orden llamar la atención rápidamente en estos tiempos cortos de las autoridades dominicanas. En este sentido quiero hacerlo al Ministerio de Salud Pública y otras instituciones que tienen que ver con lo que voy a decir. Ayer hubo varias marchas, eso lo vamos a tratar luego de los periódicos, pero tiene relación con lo que voy a decir. Las unidades de COVID de República Dominicana fueron eliminadas a través de un decreto de golpe y porrazo. Esto ha generado que los ciudadanos que han adquirido nuevamente y se han reinfectado del COVID tengan serios inconvenientes para poder lograr una cama en los hospitales públicos y sobre todo en el sector privado. El pasado fin de semana fue dramática lo que ocurrió, fue dramática la situación ocurrida en los hospitales públicos de República Dominicana. ¿Por qué? Porque al elevarse el número de personas con COVID en el país, de esa misma forma y de manera concomitante,
los pacientes no están siendo ingresados en los hospitales porque tienen COVID. Cuando van con una prueba de COVID, son rechazados en la mayoría de los hospitales públicos y del sistema de salud. Hago este llamado al Ministerio de Salud Pública para que de una manera u otra tomen en cuenta el que, aunque no sea en todos los hospitales del país, se habiliten nuevamente algunas áreas para el tema del COVID en el país. ¿Y por qué yo digo esto? Por dos casos particulares. En primer lugar, una vecina que tuvo un ACV recientemente, fin de semana pasado. Se llamó el 911, la recogieron, anduvieron 3 hospitales, con ella arrastro y colgando, con un ACV porque tenía presumiblemente COVID. Efectivamente, cuando se le hizo la prueba dio positivo. Plaza de la Salud, Moscoso Puello, y finalmente, luego de recorrer tantos hospitales, la soltaron en el Marcelino Vélez, que ahí fue que le dieron albergue para poder internarla. Y no en un área de COVID, sino en cuidados intensivos. Todo ha sido desmantelado en los hospitales porque aquí no hay COVID. El presidente de la República, con un solo discurso, dijo que esto se acabó. Se acabó, y vaya usted a ver la situación de los dominicanos en los hospitales. Segundo caso. El director de la estación de radio Caliente 104, que fue mi jefe por más de 14 años, con un hermano casi al borde de la muerte en Atomayor, fíjense, desde el este hasta el país, tratando de buscar auxilio en un hospital, porque también tenía COVID y estaba operado de otra situación muy particular a esa. Para ingresarlo, señores, fue, mire, malabares que hubo que hacer porque tenía COVID también. Entonces, yo pienso que el gobierno debe de tener a alguien que oriente en el Ministerio de Salud Pública para que estas unidades de COVID, no que sean todas habilitadas nuevamente, no es necesario, pero que por lo menos en los hospitales haya un área, o un hospital específico, o 2 hospitales específicos del sistema, para que cuando la gente acuda y esté infectado del COVID, bueno, lo envíen allá, pero que no tengan que salir. Señores, amigos televidentes, gente que no se escucha, esto es sumamente penoso, pero también doloroso, cuando usted sale con un paciente, familiar suyo o amigo, no importa lo que sea, a dar vueltas de un hospital, en hospitales, en la capital entera, y que usted tenga que a veces hasta tirar la toalla porque no consigue dónde se lo internen. Entonces, finalmente mi llamado es ese. Mi llamado es ese. Para que haya, señores, una realidad del Ministerio de Salud Pública, que tenemos COVID de más en el país. Y eso debe de tomarse en cuenta. Yo creo que ahí, antes de irnos a los periódicos, yo creo que ahí hace falta un tema de información más que todo, de parte del Ministerio de Salud Pública y de parte del Servicio Nacional de Salud, que es quien gestiona los hospitales en el país. Lo digo porque... Pero tienen que poner de acuerdo, porque el problema es que ellos se pongan de acuerdo entre ellos. Está bien, pero eso es un tema... ¿Por qué lo digo? Porque en el informe ellos dicen, por ejemplo, en cama COVID, que el 90% está disponible. Bueno, pero tú dices, entonces, ¿cómo? Cuando te encuentras casos como ese, ¿dónde está ese 90% disponible? Entonces, moverte por 4 o 5 hospitales, ninguno quiere. 4.4% de UCI, no de cama... Es que no hay hospitales de COVID ya. Lo que te digo, porque desmantelaron todo pero eso. Exacto, entonces, los que están, o las unidades habilitadas para eso, en cualquiera de los hospitales o clínicas incluso, hay que informarlas para que la gente sepa, tengo un paciente de COVID, me voy a donde, a Ramón de Lara, pues Ramón de Lara directamente, porque cada parada que tú haces, tiempo que... Eso es lo que estoy diciendo. Tú estás hablando de una persona con un ACV. Sí. Estamos hablando... 3 horas exacto, es el tiempo ahí es que vamos. para tú poder revertir con los anticoagulantes ahí es que vamos. un ACV. Si no se a ti te inició un ACV y tú pasaste 3 horas sin que te pusiera, porque aquí hay... Tú llegas a Sedimar. Sí, hay y mecanismos para hacerlo. 3 horas, menos de 3 horas, te estabiliza. Ahora, si pasó el tiempo, eso es irreversible.
Baba de ti. Charlie. Así es. No, Entonces, Baba y Charlie no, porque tú puedes quedar con una secuela. sí, un pero, lado del cuerpo pero inanimado. me refiero al Baba y Charlie en el sentido de que no vas a ser la misma persona Sí. ya. Y hasta puede o que morir. puedes perder la vida. Puede Tan morir. sencillo como eso. Entonces, yo creo que es un tema de información, porque no es ¿cómo lo digo? No es compatible, es decir, está el 90% de las camas habilitadas y por otro lado que no hay cómo conseguir una cama para una persona Bueno, en plena capital. yo te estoy diciendo. Y el caso de Atomayor, que yo es te otro estoy caso. Eso es diciendo, terrible, nosotros señora, lo que está tenemos ocurriendo. algo que se llama Ministerio de Salud Pública, que rige el Terrible. funcionamiento del sistema. Pero tú tienes el Servicio Nacional de Salud, que rige los hospitales y los médicos. Sí. Tú tienes el Servicio Regional Metropolitano, que tiene otras implicaciones. No, Y así- esos son subyúdices del Servicio Nacional. Sí, pero vuelvo a lo que te digo. O sea, cada uno opera independiente, a pesar de que son un equipo que debería estar más mancomunado. Y si no, que me lo pregunten, que yo se lo respondo. 80 dependencias Se y no lo resuelven respondo. nada. Óyeme, no hay Nada. forma. Y el sistema sanitario nuestro está feo, está muy feo con relación a esto. Una emergencia, una persona, y solamente el que la vive lo puede decir. Ninguna persona, ni Mario Lama, que es el director de servicio, ni el ministro Daniel Rivera pueden decirme No, lo claro. contrario, porque no están puestos en la calle como está uno. Ni tienen que salir a veces de noche a ayudar a una persona que le consigan una cama. Que me lo digan a mí. Que cojo ese teléfono siempre, cada vez que hay una emergencia. Y el ministro lo sabe, y Mario Lama cuando coge el teléfono lo sabe. Que uno está volviéndose loco con los casos que le llegan, ¿qué será el común de la población dominicana? Ante situaciones que demandan que un médico esté atento ante una emergencia o que el sistema esté operando y que si no le hacen la prueba anti-COVID no te dejan entrar. Porque tú no puedes permitir tampoco en un hospital que no sea COVID entrarle un COVID. Se te infecta el hospital completo, Claro que pero sí. entonces ¿cuáles son los que son COVID y cuáles no? Y ante las emergencias, otra cosa, tú no puedes decir, hay un centro médico que es privado, que fue una muchacha de esa zona con un brazo quemado, le cayó un balde de algo hirviendo y le dijeron en el centro médico privado, no, aquí no somos especialistas en eso, usted tiene que ir a tal sitio, que era público. Entonces también hay un tema de cuál es tu emergencia en el momento de la emergencia, a dónde tú tienes que ir, la gente sabe dónde tiene que ir. El pobre sabe que tiene que ir a un hospital, al Darío Contreras, al Robert Rizzi con los niños, etcétera. Pero ¿a dónde se tiene que ir en caso de la emergencia que le esté sucediendo? Si es un ACV, si es un infarto, si es una situación del azúcar baja, ¿dónde es el lugar correcto? Y si es COVID y si no. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Quién sabe eso? Y ante una emergencia la gente se pone ciega y se pone bruta. Y por eso es que ustedes ven que a veces hay familiares que quieren arremeter contra los que están en la recepción, contra los que están en la emergencia, porque entienden que no están siendo atendidos. Y para cualquier persona, su emergencia es la más importante. Si tú vas con un hijo a una emergencia, si tú vas con tu esposa a una emergencia, a ti no te importa lo del mundo entero, tú tienes una mujer con una emergencia. Claro que sí. A pesar de que todos tenemos los derechos iguales. Pero en tu caso y en tuyo, en el mío, es a los nuestros que vamos.